Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, le invitamos a compartir media hora junto a nosotros para hablar de deportes, para hablar de la Copa del Mundo. Mientras elaboramos este programa, ya se jugó Argentina-Francia, uno de los partidos importantes, trascendentes que existen en los octavos de final. Un partido que a la Argentina le costó llegar, pero que lo cierto es que mostró un carácter y un temperamento y unas ganas de ganar en el partido frente a Nigeria que le dio a la gente por lo menos la tranquilidad de que el equipo, cuando tuvo que sacar la rebeldía, la sacó. La Argentina tuvo una primera fase muy complicada con una actuación discreta frente a Islandia, mereció ganar el partido ante los europeos, indudablemente tuvo situaciones, el penal de Messi, muchas opciones como para poder convertir que no pudo concretar, pero lo cierto es que el equipo se tuvo que conformar con el empate y sí tocó fondo en el partido frente a Croacia, donde realmente fue superado por un equipo que cuenta con muy buenos jugadores, pero que en definitiva no tiene que ser mucho más que la Argentina, ni mucho menos ganarle por 3-0, pero lo cierto es que lo hizo Croacia y eso obligó a reaccionar al equipo argentino. Claro está que hay diferencias con Islandia y con la propia Nigeria y las marcó el seleccionado nacional en el partido de la clasificación. Ahora viene lo más importante de la Copa del Mundo porque en este fin de semana se juegan los octavos de final, después tendremos los cuartos y seguramente los partidos más importantes con los rivales tradicionales van a estar presentes en la etapa definitiva de una Copa del Mundo que ha tenido muchas sorpresas, pero que creo que ha mostrado una segunda línea de equipos que no están entre las potencias que siempre se habla, porque antes de empezar el torneo se hablaba de Alemania, de Brasil, de Argentina, de Francia, pero hay que tener en cuenta Bélgica, hay que tener en cuenta Inglaterra, hay que tener en cuenta Uruguay, equipos que han tenido una primera fase realmente muy grande que les permite soñar también para el futuro, para los próximos mundiales. El deporte sigue en la Argentina, han perdido los Pumas frente a Escocia, ha sido una triste despedida la de Urcade, que me parece que tuvo un muy buen ciclo a cargo del seleccionado nacional de rugby, el hombre que de alguna manera le dio un carácter más ofensivo al equipo, pero que después no pudo trasladar lo que se estaba haciendo en Jaguares a los Pumas que él conducía. Seguramente el futuro de los Pumas, con la llegada de Ledesma, con la incorporación de un nuevo mensaje, puede hacer que el equipo crezca y que tenga una actuación más destacada, no solamente en el Rugby Championship, que está a la vuelta de la esquina, sino también en la Copa del Mundo de Japón del año que viene, que va a ser muy importante para el rugby argentino. Lewis Hamilton sigue siendo el piloto favorito para llevarse el título de la Fórmula 1 Internacional. Un título que le podría significar al piloto inglés alcanzar el récord de Fangio. Y esto marca también cómo ha crecido la categoría porque los pilotos duran mucho más. Ahora están 10, 12, 15 años en la categoría internacional, en la más alta por supuesto. Y esto les permite de alguna manera tener algunas rachas positivas, ganadoras y que le puedan permitir lo que para Fangio fue una hazaña en una época mucho más difícil de la Fórmula 1 Internacional. Además, por estas horas, por estos días, va a haber básquetbol en la Argentina, de lo más importante, el torneo mundial sub-17 se va a desarrollar en Rosario, en Santa Fe. Universo Deportivo va a estar muy cerca de nuestros basquetbolistas, igual que de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que están a la vuelta de la esquina. Hay muchísimo deporte, además del Mundial de Fútbol. Nos ocupamos, claro está, de hablar de fútbol en este caso, pero por supuesto también nos ocupamos del resto de la actividad, que es muchísima la que está por todo el mundo. Las siguientes empresas auspician este programa. ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción al teléfono 4815-3290, interno 554 o 556.
Vamos a charlar con Guillermo Noll. Ha escrito un libro maravilloso que tiene que ver con las curiosidades, en definitiva, que tienen las Copas del Mundo de fútbol. Es un manual de curiosidades de la Copa del Mundo, de los mundiales de fútbol, desde 1930 hasta el 2014, hasta el Mundial de Brasil. Gracias, Guillermo, por haber venido. Gracias por la invitación. Digo que es un manual, este libro, que realmente recopila historias que están vinculadas al fútbol, pero también al contexto social, ¿no? Sí, Donde sí. se produjeron. Digamos que el mientras tanto, ¿qué pasaba, no? Claro. Me pregunté y le pregunto de alguna manera al lector, y lo ilustro y trato de ilustrarlo con situaciones que se fueron dando diversas, desde conflictos bélicos hasta países que se esparcieron en varios, desde países que cambiaron de nombre, desde fascistas que ayudaron a ganar un título mundial, o el mismo Hitler, que alguna vez tuvo mucho que ver con el segundo título de Italia en 1938. Claro, mucha gente no lo sabe, y sobre todo los chicos, sí, que no están ilustrados sobre el tema y que les falta un poquito conocer, y que muchos chicos, uno le pregunta ¿de qué año fue la Primera Guerra? ¿De qué año fue la Segunda? Y bueno, el hueco profundo que se produce ahí, en el libro está resarcido de alguna manera. ¿Cuáles son las historias de 1930, por ejemplo? Y hay un montón. A nivel político y a nivel sí, económico, bueno, la crisis económica, sí, que golpeó mucho a todo el mundo, ¿no? La Gran Depresión. La Gran Depresión. Y justamente eso es un poco el puntapié inicial para empezar el libro, porque, a ver, Jules Rimet, que fue un abogado francés, un arquero no muy reconocido a nivel profesional, pensó en hacer la Copa del Mundo junto a sus laderos de la FIFA. La primera vez que se pensó en serio, porque los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 ganados en fútbol por Uruguay fue, sí, como el puntapié inicial para decir, bueno, tenemos que hacer un mundial de fútbol. Sí. El tema es dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Todo eso acarrió que se elija el continente sudamericano y se elija Uruguay, el único país que organizó una copa y donde se disputó en una sola ciudad. Sí. Pero claro, eso trajo aparejado que muchos países de Europa no vengan, por temas económicos, por temas laborales, porque los jugadores también tenían su trabajo y no podían, claro, deshacerse de ellos. Y eso hizo que se pase ese mundial con solamente 13 equipos. Sí. Y todo el contexto, ¿no? El contexto de los viajes, de la falta de trabajo, de los que tenían trabajo y no querían perderlo, de las selecciones que no estaban de acuerdo en que se juegue en América, los ingleses, que el primer mundial donde debutan ellos en 1950 en Brasil, justamente en América, 20 claro, años después. Claro, solamente vinieron 4 seleccionados europeos, no así Estados Unidos y otros, los latinoamericanos, que realmente se presentaron a la primera cita, que fue una cita que no se sabía a ciencia cierta cuándo empezaba. Fue el mundial que empezó más tarde, a mediados de julio. Claro, y además, mientras empezaba, todavía se construía el Estadio Centenario, ¿no? Mientras se comenzaba la Copa del Mundo. Claro. Y Rimet tuvo que convencer a las 4 naciones europeas que lo acompañaban, porque le costó mucho trabajo, mucho lobby tuvo que hacer. Lógico, de hecho a Francia la convenció, claro, Italia no quiso venir bajo ningún aspecto, Rumania vino, Yugoslavia también. Me falta un país, ahora no lo recuerdo, pero bueno, ya va a quedar marcado. Pero eso es cierto, tuvo mucho trabajo en convencer a sus laderos, digamos, de la FIFA y a las asociaciones para que concurran en un viaje que duraba entre 22 y 25 días. Y de hecho, Egipto, que quería participar del primer mundial, no fue esperado porque llegaba un poquito más tarde. Estamos hablando de otra época y uno dice, bueno, no había celular, el teléfono era muy incipiente. Y claro, ¿cómo se comunicaba a la gente que iba a empezar un mundial? Había afiches que estaban pegados por Montevideo, por distintos barrios de Montevideo, donde se hacía alusión al mundial. Y el mundial, cuando empezaba, muy bien, a ciencia cierta, no se sabía, como lo dije antes. Pero bueno, llegó un momento en que dijeron, más allá del Estadio Centenario, que no estuvo culminado, lo empezamos en 2 estadios de madera, el de Nacional y el de Peñarol. Claro. Vos sabés, Guillermo, que tocaste al principio el tema de Hitler y la influencia del 38. Siempre se habló de que Italia en el 34 con Mussolini, también en el 38, la influencia justamente de Mussolini en el desarrollo y en la victoria. Lo que yo no sabía era lo de Hitler. Y lo de Hitler tiene que ver, ¿por qué? Porque era el eje del mal, ¿no? Y Mussolini quería ganar su segundo título para perpetuarse en el poder, el deporte y el hombre, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Al anexar Austria, Alemania, antes del Mundial, le quitó la posibilidad del mejor equipo del mundo de ser campeón. Esto pasó con 2 equipos más en la historia, no por el mismo motivo. Hungría del 54 y Holanda del 78, quizás, del 74, perdón. Quizás fueron los mejores equipos del mundo que no fueron coronados.
pero Hitler le dio una mano muy grande al anexar Austria. Varios jugadores austríacos jugaron por Alemania, menos la estrella de ese equipo, que era Matías Sindelar. Matías Sindelar era estelarmente el mejor jugador del mundo para algunos en ese momento, estamos hablando de mediados de los 30, llegando a los 40, y se negó a jugar por Alemania. Claro, era de origen judío y él no quería saber nada con participar por Alemania manejada por un nazi. Claro. Por el nacionalsocialismo. Y es por ello que no jugó el Mundial, pero claro, apareció muerto pocos meses después junto a su novia por un supuesto escape de monóxido de carbono en su casa, ¿no? Siempre se habla del Mundial de 1950 y se recuerda el maracanazo, ¿no? Porque obviamente ese cierre, ese corolario es indudablemente lo más llamativo y que quedó en la historia de Sudamérica y sobre todo de Uruguay, que se habla desde aquellos tiempos y hasta la eternidad siempre de ese partido. ¿Pero hay algo más del 50? Hay montones, hay historias que son increíbles, están acá en el libro. Una, por ejemplo, de un relator, Ari Barroso, que relataba de Río de Janeiro, relataba para una importante masa de que lo seguía a nivel radial, ¿no? Sí. Y cuando veía el resultado del partido y le dijo, si Brasil pierde hoy yo no relato más. Era un gran compositor de canciones, tiene más de 200 canciones muy conocidas, algunas de ellas en portugués. Y bueno, dejó de relatar porque realmente vio lo que sucedió y era una tragedia de 200.000 personas aproximadamente que habían concurrido al estadio, un estadio inaugurado también para el Mundial de 1950, el Maracaná. Se dice, cuenta la historia, yo no pude realmente estar seguro y conseguir personas que murieron en esa cita, porque algunos decían que se arrojaban de la tribuna hacia afuera del estadio, pero realmente no quise poner eso porque son versiones y nunca las pude corroborar de forma verdadera. Pero fueron muchas situaciones que se dieron. Brasil empatando era el campeón. Claro. Y bueno, empezó ganando 1-0 y las medallas ya estaban hechas a nombre de los jugadores brasileños. Jules Rimet, cuando terminó el partido, no sabía a quién darle la copa porque la situación era terrible. Y curiosamente, los jugadores uruguayos recibieron la medalla alrededor de 26 años después, cuando algunos ya se fueron hacia otro mundo, por haber ganado ese título. Una cosa increíble, y así un montón de sucesos más que se fueron dando en el primer mundial que jugó Inglaterra, ¿no? Claro. En 1950. Hacemos una pausa, Guillermo, y seguimos la charla aquí en Universo Deportivo. Diplomatura en Gestión Deportiva. uces.edu.ar/posgrado. Centro de Informes. Paraguay 1338, primer piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Seguimos la charla con Guillermo Noll. Hablaste un poco del 54 y de la Hungría que mereció ser campeón y pierde la final con una Alemania que a partir de allí empieza a hacerse muy fuerte y a ganar muchos títulos y a ser la Alemania siempre candidata que es hoy. En el 58 fue el Mundial de Pelé. De la aparición de Pelé. Es increíble, con solamente 17 años, no fue titular, entró después porque Feola no lo quería poner y lo convencieron para que lo ponga y ayudó muchísimo a que Brasil logre su primer título. De hecho, es el único equipo que gana la semifinal y la final con el mismo tanteador y goleando 5-2, ¿no? Pero en ese equipo había un jugador Garrincha, ¿no? Mané, que realmente fue esplendoroso, extraordinario. Quizás comparado aquí en Argentina con Corbata, un loco también. Bueno, y para el psicólogo del seleccionado brasileño, un débil mental. Brasil lleva un psicólogo a ese mundial y le dice al técnico Feola que no lo ponga en el equipo, que él pensaba que era un débil mental y que no podía jugar. Feola le hizo caso omiso, lo puso y fue un estandarte del seleccionado brasileño que se alzó con el primer título y que lo ganó de punta a punta. Lo curioso es que en la primera rueda Brasil hace 5 goles y en la semifinal y en la final hace 10, ¿no? Quizás con los más difíciles, bueno, ahí está la aparición de Pelé que quizás ayudó al destrabe final, ¿no? Pero sin lugar a dudas es curiosísimo. Y si me permitís, hay una anécdota del Mundial 58 que es muy llamativa. En el primer partido de Argentina le toca jugar contra Alemania. El técnico, un inglés, ve las dos casacas, la blanca de Alemania y el celeste pálido de la Argentina, y dice, muchachos, tenemos que cambiar la casaca, uno de los dos va a tener que cambiar. Hacemos un sorteo y vemos si la podemos cambiar.
Claro, salió perjudicada la Argentina, pero el problema era que no tenía una camiseta alternativa. El celeste pálido se contrastaba con el blanco de la camiseta alemana, entonces la mejor idea, la mejor solución en ese momento fue algo que pasó, algo similar a lo que pasó 20 años después en el Mundial 78. La Argentina usó una camiseta amarilla del dueño de casa del equipo Malmö y de esa manera jugaron. Claro. La suerte argentina fue adversa, si bien tenemos en ese partido una anécdota porque se convirtió el gol más rápido en la historia de los mundiales para Argentina, 2 minutos antes de los 2 minutos de juego Corbata, Oreste Omar Corbata lo logra, lamentablemente después Alemania lo da vuelta el partido y gana 3-1. Y después sabemos lo que pasó. El desastre de Suecia. El desastre de Suecia que increíblemente los argentinos somos así, ¿no? Nos llevamos a ese mundial a los 3 mejores jugadores que habían jugado el sudamericano en el 57. Sí, los caras sucias. Maschio, Angelillo y Sívori. 3 jugadores monstruosos, ¿no? Que terminaron jugando para la selección de Italia, como fue el caso de Maschio o de Sívori. Claro. Pero creo, Guillermo, además que había un desconocimiento, porque Alemania se la respetaba, pero se sabía poco de Checoslovaquia. Sí, es cierto. Y eso es lo que uno termina pagando, muchas veces subestima al adversario, o subestima situaciones por desconocimiento. Claro, porque no era épocas de videos, o se miraba poco, o se pensaba que con la improvisación bastaba. Y mirá, improvisación hasta qué punto, que también hay otro récord argentino en ese mundial, porque Ángel Amadeo Labruna, llamado a último momento, y con casi 40 años debuta en un mundial. Claro. Hasta ese récord tenemos los argentinos, ¿no? Estoy hablando de un récord argentino, porque Mondragón tiene hasta ahora el récord de 43 años de haber debutado en el Mundial de Brasil 2014. Récord que puede llegar a caerse si el arquero de Egipto, mejor dicho, con 44 años es el titular en la selección de Cooper, ¿no? Pensaba, Guillermo, que en la década del 60 estuvo el Mundial del 62, para la Argentina no fue tan malo, el del 66 creo que fue mejor, y viene el famoso partido contra Inglaterra, la expulsión de Ratín, y lo que mucho se habló, ¿no? de ese árbitro Kreilin, del árbitro que dirigió también a Alemania-Uruguay, y que, bueno, vos tenés para contar, ¿no? Es increíble, pero la historia nace un día antes, cuando se citan a las delegaciones, a los dirigentes, para el sorteo de los árbitros. Se citó a determinada hora a la uruguaya y a la argentina. Cuando llegaron, ¿qué le dijeron? No, ya el sorteo está hecho. Y le tocó un árbitro inglés a Alemania, Uruguay, y un árbitro alemán al partido de Argentina e Inglaterra. Una cosa que, bueno, ya sabemos lo que pasó después. El partido de Uruguay y Alemania fue bastante dudoso. Hubo jugadas muy raras, un penal no cobrado de los uruguayos, 2 jugadores expulsados, y sabemos lo que pasó con Ratín y toda la historia que, bueno, algunos la cuentan porque estuvieron, otros porque pudieron leer mucho de aquella época, pero hay algo que no se supo, que fue una gran trifulca que se armó al terminar el partido en los vestuarios, entre los jugadores de ambos bandos, con un recordado José Omar Pastoriza a la cabeza, que era un joven jugador que no participó de ningún juego, estaba en el plantel, pero bueno. Sí, como Gatti, eran suplentes. Un poco así, Gatti, el tercer arquero después de Irusta. Claro. Pensaba que ese equipo, ese plantel del 66, igual que el del 74, estaba plagado de estrellas, y después del 2006, que era candidato, ¿no? Digamos por la cantidad de estrellas, porque en ese Mundial del 66 vos hablabas de Roma, de Álvarez, de Perfumo, de Marzolini, de Pipo Ferreiro, del Indio Solari, de Armindo Onega, que hay una jugada que es increíble en un gol argentino. Y bueno, ahí hay otro dato curioso. El jugador que debuta en la selección antes de Messi, que debuta como titular en la selección, con menor edad fue Pinino Mas. Claro. Y así, bueno, después sabemos lo de Messi, Maradona no pudo ser en el 78, así seguimos la historia. Pero Armindo Onega, un jugador de excepción, y también Artime, ¿no? Un goleador que fue el goleador del seleccionado argentino en aquel mundial. Claro. Yo digo que después viene la tristeza del 69, que seguramente alguna anécdota tendrás, ¿no? Del Mundial 70, porque fue la consagración mundial de Pelé. Sí, y también un gran mundial de Perú. Un gran mundial de Uruguay también. Claro, de Perú, la generación que en definitiva nos echó a nosotros. Seguro, sí. Nosotros, la Argentina tenía un técnico que era Adolfo Pedernera, que ya había tenido una experiencia mundialista dirigiendo a Colombia en el 62, y que lamentablemente tenía un buen plantel, pero no pudo formar un equipo. Y bueno, todos los que peinamos canas nos acordamos de ese día del 69, ese fin de semana donde lloramos bastante por no poder participar en la primera Copa del Mundo que se televisó para la Argentina, ¿no? Claro. Y la verdad que Brasil fue un equipo de excepción, con una gran curiosidad, que su delantera, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Riverinho, en sus equipos jugaban de 10. Y uno dice, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, pero fue un equipo de excepción,
con jugadores de excepción que estaban bien dirigidos. Y también otra curiosidad, porque a pocos meses de empezar el Mundial, el técnico de la selección era un periodista, Joao Saldaña. Sí, claro. Y era uno de los que estaban negando a Pelé. No lo quería poner porque decía que tenía un problema en su cadera, que no, varias cosas que decía. La Federación Brasileña de Fútbol lo incluyó justamente a Zagallo como técnico, que fue el primer técnico ganador como jugador y como técnico. Sí. Y bueno, el resultado todos lo sabemos, un 4-1 final frente a Italia en México el 70. ¿no? Un equipo que además tenía a Clodoaldo de 5, que era un jugadorazo, a Carlos Alberto, es decir, sí. todos muy técnicos. Sí, ¿no? sí, al arquero Félix. Claro. Eran jugadores muy técnicos y que sabían su función dentro de la cancha. Increíblemente Pelé quiso hacer un gol que después lo hizo Alonso frente a Independiente en la cancha de River, frente a Mazurkiewicz, un gran arquero uruguayo, y no le salió, pero bueno, le salieron otras cosas como la final, ese cabezazo increíble para vencer al arquero brasileño. Yo te decía, al arquero italiano. Italiano, claro, el 4-1, pero te decía, Guillermo, que en el 74, no sé si coincidís, había un gran plantel, porque si uno repasa Brindisi, Babington, Telch, Ayala, Houseman, Kempes, que tenía 19 años, bueno, Carnevali, que era un gran arquero. Sí, pero ahí fallaron, por ejemplo, Carnevali no estuvo a la altura de la circunstancia. Teníamos con a Pancho Polonia, Sá. ¿no? Sí, con Polonia fue una mala pasada. Hay una anécdota increíble de Roberto Perfumo en ese partido. Sí. En el partido, mejor dicho, contra Holanda, donde se perdió 4-0. Carnevali se apuraba, hay que recordar que durante todo el segundo tiempo fue una lluvia torrencial. Terrible. Iba 2-0 el partido abajo ganando Holanda y se apuraba para sacar del arco. Entonces Perfumo, con toda su hidalguía, le dice: no te apures, Daniel, que si te apuras no van a ser 10. Claro, por favor. Hace tiempo. Claro, hacete un poquito de tiempo. El 0-2 es un buen resultado. Y recordando a Houseman también, Houseman fue la figura del partido frente a Italia. Un partido, claro, creo que fue el mejor partido de Argentina en esa Copa del Mundo. Sí. Recordando que ganó un solo partido Argentina-Haití, con Haití. 4-1. Y Houseman, en el partido contra Italia, hace el gol. Sí. Argentina va ganando, pero después lo atienden de alguna manera. Claro. Uno de los italianos tiene que salir del campo de juego y ya repuesto se levanta y mira el tablero y dice: vamos ganando 2-0, le dice al médico. Le dice: no, Perfumo lo hizo en contra el gol. Claro. Ahí la decepción de René, ¿no? Un brillante jugador. Pensaba que en el 90, y seguramente tenés muchas anécdotas, a la gente le quedó el recuerdo de los penales de Goicoechea. Sí. Pero además habrá habido otras cosas, ¿no? Muchísimas. Quizá la canción más linda, la más pegadiza, ¿no? Uno dice: ¿cuándo fue la primera canción de un mundial? ¿No? Porque mira, escucha esa canción. La del 78 fue linda. Sí, lo que pasa es que la gente la emparenta con la dictadura. Claro, claro. Pero la canción era muy bonita. Pero la primera vez que hubo un tema musical en el mundial fue en Chile 62. Ajá. Y después, desde ahí, todos los mundiales tuvieron un tema. Sí. Y en el 90, bueno, esa final perdida con, curiosamente, la primera expulsión en una final de un jugador argentino, de Pedro Damián Monzón, que no se entristeció, pero bueno, el primer tiempo lo jugó Ruggeri y después entró Monzón. Ruggeri no pudo soportar el rigor físico para poder continuar el partido. Quizás el resultado hubiese sido otro, pero bueno, también el árbitro uruguayo nacionalizado mexicano tuvo mucho que ver, el ginecólogo, ¿no? Sí, Codesal. Codesal en dictaminar ese penal que para muchos no fue. Se nos acabó un poco el tiempo y yo quería repasar lo último porque en la memoria de la gente está más fresco el Mundial de Estados Unidos, el de Francia y demás. Pero ¿qué anécdotas podés rescatar de aquellos años? Bueno, del Mundial de Estados Unidos, que hasta hoy en día es el Mundial con mayor concurrencia en promedio de público en los estadios. Sí. Casi 70.000 personas por partido. Siempre llenos están. Siempre llenos. Curioso, ¿no? Porque un dato curioso, porque uno dice: ¿cómo puede ser que en un país donde no hay tantos futboleros pase eso? Pero sí, el fútbol es muy importante a nivel mujeres en Estados Unidos, así que mucho más mujeres federadas que hombres. Sí. Así que es una manera de poder, digamos, un mercado que hizo la última Copa América y que le hizo muy bien, con grandes estadios, pero claro, no prende el fútbol. Sí. Y de hecho en este Mundial no van a estar, ¿no? Supuestamente por una decisión política que no sabemos muy bien quién la dictaminó, pero aparentemente Estados Unidos no está por eso. Sí. Han empezado a partir del Mundial de Estados Unidos a producirse los viajes masivos, ¿no? Porque ya empezó a ir mucha gente. Como Estados Unidos es un país atractivo también para conocer, para viajar, para hacer turismo, había mucho turismo y que llenaba las canchas. Empezó a hacerse más.
Incluso el viaje deportivo, antes la gente viajaba a Europa para conocer museos y lugares emblemáticos, paseos. Y lo que demás. puede llegar a pasar ahora con Rusia. Claro, pero ahora la gente viaja para ver eventos deportivos. Sí, antes sí. No, la gente que viajaba a Europa era para conocer los museos, claro. por ejemplo, para hacer viajes culturales. Y un estadio como museo también. Sí, pero no se iba en la década de los 60, los 70, los 50, cuando la gente, viste... Sí. En cambio ahora, en estos años, viajan especialmente para ver la final de la Champions League, claro, o para ver partidos de Barcelona o carreras de Fórmula 1. Quizás por el costo del dólar para nosotros o del euro, ¿no? Sí, ahora es un poco más caro. Difícil. Esperemos que en este mundial aparezcan también curiosidades, Guillermo, para volcar seguro, siempre las en otra hay. edición del libro. Uno siempre las busca a todo nivel, digamos, audio, video, porque de eso se trata el trabajo, de buscar en la memoria y buscar en archivos a ver qué cosa puede ser sabrosa y sustanciosa como para poder escribir un libro. Muchas gracias. Gracias a vos. Guillermo Noll, en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes empresas auspician este programa. ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción al teléfono 4815-3290, interno 554 o 556. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar, por supuesto, de la Copa del Mundo, de los cuartos de final, de los equipos que han llegado, del análisis futbolístico, de lo que tiene que ver con el desarrollo del juego, con las nuevas tácticas que se han jugado y por supuesto también con las nuevas figuras que han aparecido en esta Copa del Mundo. Lo cierto es que también yo les decía al principio del programa que hay muchísima actividad deportiva, hasta el cierre de los Jaguares y por supuesto también está todo lo vinculado al rugby internacional con los Pumas, el Rugby Championship y todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Mundial Sub-17 que se va a desarrollar en Rosario y en Santa Fe, que ya empieza, en definitiva, que ya se está jugando en esas ciudades de la provincia de Santa Fe y que lo vamos a vivir y lo vamos a seguir de cerca en Universo Deportivo. Pero todo eso en la próxima edición del programa. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.